Buenas noches, hola con todos, bienvenidos aquí en el Meet y en el Instagram, también las personas que no hayan podido ingresar a la videollamada. Hoy es un día especial, yo me imagino para muchos de ustedes también que probablemente no conocían sobre la arte terapia. Sería genial si entre el grupo hay alguien que ya conocía de arte terapia para poder compartir un poco más, comentar de repente algunas experiencias, etcétera, ¿no? Pero por lo general me ha pasado que muy pocas personas conocen algo sobre la arte terapia. Entonces el día de hoy es una oportunidad para poder compartir con todos ustedes, los que se han inscrito, un poquito, porque van a ser 3 días, ¿no? Hoy día vamos a hablar principalmente del arte y que todas las capacidades que tiene el arte y que es mucho más que solo entretenimiento, pues, como estamos acostumbrados a verlo. Ahorita déjenme hacer una pausita para admitir 2 personas más y listo. Ya. Primero me gustaría saber, gracias, me gustaría saber si es que alguno de ustedes tiene algo para comentar, alguna expectativa, algún objetivo que quiera lograr el día de hoy, para ir orientándolo hacia ahí, ¿no? Y también si es que alguno de ustedes está en otra zona horaria, igual, porque había números de México, de Colombia, no sé si habrán entrado, espero que sí. Pero este es un espacio para compartir. Buenas noches. No, no es curso de arte, Diego. Hay que leer atentamente. Hola, hola Pamela. Hola, Honey. Honey supongo que es, ¿no? Aquí. Me encanta que estén de súper buen humor. Ya, aquí. Bueno, vamos comentando. Buenas noches con todos. Ya. El título para la conferencia del día de hoy es el arte para la salud mental y vamos a explorar cuál es la capacidad, cuáles son los usos del arte en la salud cerebral, sobre todo, y las formas en que se ha ido utilizando el arte como un medio terapéutico, ¿no? Para esto también vamos a ir aclarando, ¿no? ¿Qué es arte? ¿Qué no sería arte? ¿Qué es una terapia? ¿Qué no es una terapia? ¿Qué es lo terapéutico? Y cuál es la diferencia entre algo terapéutico y una terapia, que a veces se confunde, no se piensa que es lo mismo. Entonces hemos escuchado muchas veces que el arte o que hacer arte es terapia, pero no exactamente así ya, eso es lo que vamos a aclarar el día de hoy también, entre otras cosas. Primero nos conocemos. Mi nombre es Malena Jiménez. Mi edad es una broma que siempre hago porque me suele pasar si yo camino por aquí, por mi país, ¿no? Por mi ciudad, o alguien me ve en la calle, dependiendo de qué persona sea o en qué lugar me encuentre, me van a calcular una edad diferente. Yo tengo 30 años de vida, este año cumpliría el 31. Sería mi cumpleaños número 31, pero por lo general me suelen calcular mucho menos. Si yo me pondría un uniforme de colegio, pasaría por colegiala. Y es algo interesante porque mi aspecto físico ha enfrentado mucho a las personas. Ajá. Uy, exagerando 25. Mi aspecto físico ha enfrentado mucho a las personas con sus estereotipos. O sea, me ven y dicen, ¿qué? ¿Qué eres tú? Y esto nos habla mucho de los prejuicios que nosotros tenemos. No, porque una cosa es que yo pueda hacer, o sea, mido 1,54, o sea, soy pequeñita, soy delgada. Entonces, con todos estos aspectos, las personas ya tenemos algunos estereotipos, algunas ideas preconcebidas, porque el cerebro funciona así, ¿no? El cerebro, todas las cosas que te sucedan, va a buscar generalizarlas. Si te suceden ya 2, 3 veces, ya generalización, porque tiene que ahorrar recursos, cuando uno va a estar todo el tiempo usando todos los métodos de razonamiento para llegar a una conclusión. Como el cerebro está enfocado específicamente a permitir tu supervivencia, entonces una de esas facultades es la generalización. Mi especialidad es arte terapia, mi carrera profesional es psicología.
Sin embargo, quiero aclarar también ahí un punto importante, que la arteterapia no es una especialidad que tenga que ser necesariamente estudiada o llevada por un psicólogo o psicóloga o psiquiatra. Puede llevarlo también un artista, puede llevarlo también un docente, un terapeuta holístico, personas en general. Porque la arteterapia hay, bueno, para empezar también, ¿no? Hay varios tipos de arteterapia, entre comillas. La arteterapia en la que yo me especialicé es una arteterapia que está específicamente basada en el arte. En otros aspectos, en otros tipos de arteterapia hay arteterapia gestáltica, arteterapia psicoanalítica. Del psicoanálisis nosotros hemos escuchado, en la gran mayoría del mundo, de los países, conocemos algo, ¿no? Del psicoanálisis, de Freud y lo demás. Entonces, hay una arteterapia psicoanalítica, hay arteterapia junguiana, arteterapia humanista, etcétera. He visto un montón de tipos de arteterapia. La diferencia es que en el caso de una arteterapia gestáltica, por ejemplo, reside en que la base es toda la teoría y la metodología de la psicoterapia gestáltica. O en el caso de la psicoanalítica, la base es toda la metodología y la base teórica de la psicoterapia psicoanalítica. Y se usa el arte, ¿no? El arte vamos a ver que se va a usar para muchos fines, entre uno de ellos también, y muy obvio, es la publicidad. Toda la publicidad y todos los medios de comunicación, sí o sí, utilizan el arte. ¿Por qué? Porque el arte, además de ser aquello que nos diferencia de los animales, del resto de animales, ¿no? Ustedes saben ya, me imagino, la mayoría conoce que los animales hay animales que pueden hacer herramientas de trabajo, pueden tener un tipo de lenguaje, pueden jugar también. Los mamíferos tienen conductas protectoras hacia las crías, etc. Pero hasta ahorita ningún otro animal, aparte de los seres humanos, ha hecho arte tal cual. Y algunos dicen, no, la inteligencia artificial hace arte, ¿no? Pero la inteligencia artificial la hemos creado nosotros. Entonces seguimos siendo solo nosotros los que hacemos arte. Entonces, la arteterapia que yo estudié está específicamente basada en el arte. La psicoterapia gestal es otra especialidad que también estudié, que complementa la arteterapia y en general las bases teóricas de la gestal nos sirven mucho para la salud mental también. En el caso del arte, mi experiencia principal es con la música y la literatura. Yo pertenecía a un colectivo de arte y cultura que había aquí en mi ciudad, en el cual escribíamos poesías o cuentos. Algunos compañeros escribían guiones teatrales. Para mí eso sí tiene una mayor complejidad. Yo hasta poesía, cuento, hasta ahí. Hacíamos música también. En mi caso estudié canto. Pero ya estando en el colectivo, como ahí todos teníamos que cantar y también tocar algún instrumento, yo aprendí el ukulele. Después jugué un poco con la cítara. Cítara colombiana le llaman, también le llaman colombina, es un instrumento bien antiguo, yo lo heredé de mi papá porque él es músico, así que es un instrumento que tiene así como 50 años, ¿no? O más creo. Y también ahora estoy explorando más de teoría musical con el teclado o piano, que es la base para poder entender todo lo de la música. Y bueno, mi carrera es psicología y sobre todo, y atravesando todo ello, soy un ser humano así como ustedes. En el enfoque que yo tengo para el trabajo psicoterapéutico, no nos ubicamos como, yo soy, no sé, el doctor y tú el enfermo. No. O que yo estoy bien y yo te digo lo que tienes que hacer porque yo sé lo que tienes que hacer y te doy todos los consejos del mundo. No. En mi enfoque es una relación más horizontal, ¿no? Entonces es una relación mucho más respetuosa, de acompañamiento, de seguimiento. En un momentito voy a aceptar a alguna persona más. Okay. Entonces eso primero. Ahora sí, ¿qué es el arte? Hasta aquí, bueno, antes de continuar, hasta aquí hay alguna pregunta, de repente algún comentario. Había visto que estaban escribiendo en el chat. No pude revisarlo a detalle. Aquí. Ser artista, me acuerdo que en el colegio, en la escuela, lo idealizan como que fuera algo muy bohemio, ¿no? Algo muy relajado, así como que, si no te va bien en la universidad, prueba con el arte. Pero en realidad
el trabajo de artista es tan o más demandante que un trabajo tradicional, digamos, de administración o de alguna de estas cosas, ¿no? Es igual o más, porque para que algo sea considerado arte, requiere de tener 3 puntos claves. Tiene que tener una técnica, tiene que tener un método para realizarse, además tiene que tener una estética, o sea que tiene que haber una armonía entre los elementos que componen este arte, y de hecho armonía es un término musical, ¿no? Y también tiene que tener un concepto, tiene que transmitirte algo, y ese algo que te transmite tiene que ser bastante claro. Ahora, el arte puede transmitirte, tal cual en la literatura, por ejemplo, te transmite a través de palabras, muy obvio, ¿no? Pero en el caso de la pintura y las artes plásticas, te puede transmitir también a través de colores. Cuando hay solo colores y no hay textos, el cerebro hace un esfuerzo mayor para interpretar esto que está presenciando y poder decodificarlo, ¿no? A ver, un momentito. Voy a admitir. Ok. Entonces, el arte también es una manifestación humana, es una forma de expresión de las tantas que nosotros elaboramos y que, como podemos ver aquí, es la única forma en la que podemos expresarnos humanos de distintos países, en distintos idiomas, de distintas edades. O sea, un niño pequeñito que ya empieza a tener una función motora más controlada, puede ya empezar a hacer arte, con plastilina, con pintura, etc. Entonces el arte es algo inherente al ser humano y que no depende y que no es una limitante las distintas culturas en las que nosotros coexistamos, ¿no? Y tampoco las épocas, porque aquí vamos a encontrar que el arte, además, por ejemplo, aquí tenemos una muestra, el graffiti, el arte se ha ido desarrollando, todas las artes prácticamente, ¿no? Desde hace muchos años. Este es un graffiti, uno de los grafitis más antiguos de los que se tiene registro en las ruinas de la ciudad de Afrodisias, Grecia, más o menos entre 350 a 500 años después de Cristo. Se ha calculado, ustedes saben, a través del carbón o del análisis, todo esto, pero también hay cosas evidentes, porque en estos grafitis que han encontrado, habían también mensajes religiosos que hablaban sobre Jesús, sobre María, entonces definitivamente es después de Cristo. ¿De dónde? De Perú. De Perú. Sí, de Perú. Y también en estos grafitis, así como hay en la actualidad, bueno, no sé cómo será, hasta donde yo tengo entendido, es así en muchas partes del mundo. Ya en los grafitis podemos encontrar nosotros mensajes políticos, mensajes religiosos, mensajes de motivación, insultos, escenas eróticas, imágenes de cuerpos humanos. Entonces aquí, por ejemplo, había escenas eróticas desde aquella época. Seguro que mucho antes, ¿no? Aquí los grafitis tenían una complejidad de que como eran hechos en piedra, entonces tenían que ser así rasgados, ¿no? En la actualidad se utiliza distintos tipos de pintura spray. También se utiliza, hay como 3 tipos de graffiti más conocidos o más populares. En uno de ellos se usa el spray directamente, en el otro se utiliza con una plantilla y el otro es como los volantes o flyers que se pegan en la pared y ahí puedes hacer tu graffiti también, que es el arte. También aquí tenemos una de las pinturas rupestres más antiguas y más populares también, la Cueva de las Manos en Argentina, de hace más o menos 75.000 años. En el caso de las pinturas rupestres y en el caso de la pintura de las artes plásticas, se tiene en consideración cuál es el pigmento, el elemento que ha permitido plasmar los colores, ¿no? En las pinturas rupestres utilizaban plantas, utilizaban insectos, también utilizaban sangre. Eso es algo que yo me enteré hace poco cuando estuve investigando. Y por eso salían unas paletas de color así, todo full tintes naturales y también un poco
terracota. A ver, denme un momentito, voy a admitir. Ya está. También tenemos en el área de la escultura, que la escultura considerada la más antigua fue esta que vemos aquí en el lado izquierdo, es el ídolo Shigir, así es como se ha denominado a partir de las investigaciones a esta escultura, ¿no? Que era el ídolo Shigir, se fue encontrado en Rusia, y la datación de antigüedad que han encontrado los científicos es de hace 12.100 años. Es una escultura en madera. Claro que en aquel tiempo los humanos que hacían estas esculturas tenían herramientas hechas de piedra, me imagino yo que también de madera, de huesos, era de lo que tenían a la mano, ¿no? Así que debe haber sido complicado hacer esta escultura, tallar esas partes que tiene como cojitos, nariz, tiene una forma humanoide, por eso es que además está compuesta de varias piezas, por eso es que al encontrarla todas las piezas unidas y también la encontraron en una zona rodeada de otros elementos, descubrieron que era una escultura. Antes de eso también había otras esculturas a las que se les considera también las más antiguas, pero eran principalmente piedras con alguna forma y que ya se les considera como que las primeras, de la primera etapa del desarrollo de la escultura, ¿no? Pero escultura tal cual es esta, en madera. También tenemos aquí el instrumento, uno de los instrumentos musicales más antiguos. Se empezó con huesos. Esta es una flauta de hueso, se le llama, de hace 35.000 años, fue encontrada en Alemania. También aquí en Sudamérica se han encontrado los instrumentos, o entre los instrumentos más antiguos están los instrumentos hechos de cerámica o de piedra y que tienen agua, ¿no? El agua vertida en cualquier superficie cóncava y sobre todo dependiendo del espacio vacío también que exista, va a tener una resonancia, ¿no? Y va a emitir un sonido. Bueno, hasta aquí un poquito lo que ha sido el arte y por qué es que nos define como seres humanos. ¿Hasta ahí quedó alguna duda de repente? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo bien, ¿no? Igual pueden escribirlo en el chat y voy a estar leyendo ahí también. Aquí. Ya. Bien, ahora, en las últimas décadas se ha ido investigando con enfermedades neurodegenerativas, con trastornos neurológicos, se ha ido investigando y descubriendo cuál es la incidencia que tiene el arte en las funciones cerebrales. Primero, los científicos, los investigadores han descubierto que en el cerebro hay varias zonas. De esto, bueno, en mi caso yo he escuchado muchas veces esto, no sé cómo será en general, para la comunidad en general. Pero digamos, tenemos todas estas zonas en el cerebro, ¿no? Principalmente hay las zonas de aquí adelante. Tenemos el área premotora, el área prefrontal, que está por acá atrás, surco central, bueno, corteza somatosensorial primaria. También tenemos áreas para los distintos sentidos, ¿no? Como área del sabor, área visual, corteza visual, área de asociación somatosensorial, corteza auditiva primaria, área de asociación auditiva, área motriz del lenguaje, área de Broca y otras áreas más, ¿no? Y sector cognitivo lingüístico, área de Wernicke. Para mí son súper famosas estas zonas, las tenía que estudiar cuando estudiaba psicología. En un momentito, creo que había solicitud. Sí. Ya. Entonces, ¿qué encontraron los científicos, los investigadores? Que en las diferentes actividades artísticas se iban activando neuronalmente distintas zonas y en ambos hemisferios, ¿no? Hay un hemisferio que es principalmente involucra funciones más lógicas y otro cerebro que involucra específicamente, en su mayoría, más funciones creativas. O sea, uno es como que de razonamiento y el otro es como que de creación. Entonces, de creatividad también, ¿no? Entonces, los científicos descubrieron que al realizar distintas actividades artísticas, ya que tenemos como que dos grandes tipos de arte, ¿ya? Una son las artes plásticas,
que donde está la pintura, está la escultura. Yo considero fotografía entre las dos, entre artes plásticas y escénicas. Tenemos el cómic y demás artes, ¿no? Sobre todo donde se utilizan las manos. Y en las artes escénicas tenemos aquellas artes que involucran una puesta en escena, como son la música, la danza, el teatro, el clown, etc. Entonces, en estas distintas actividades artísticas, los científicos descubrieron que se iban activando prácticamente todas las funciones, todas las áreas cerebrales y conectaban a los dos hemisferios. Hay actividades que van a involucrar netamente un hemisferio, pero en el arte se ha descubierto que se pueden conjugar las funciones de ambos hemisferios, sobre todo en la creación artística. Ahí es donde vamos a concentrar mucho más todas las funciones cerebrales. Nuestro cerebro se esfuerza un montón al crear, y ahí es donde se ha utilizado el arte también como una forma de tratamiento para la rehabilitación neuropsicológica. Por eso quería citarles aquí una investigación que hay, que es titulada Activación de las redes neuronales del arte y la creatividad en la rehabilitación neuropsicológica, ¿no? Entonces, aquí ponen igual el resumen, ¿no? Ya el arte, la expresión, todo ello. Es una mirada científica, sin embargo, una serie de actividades cerebrales que están relacionadas con el acto de crear ya. La pintura, la literatura, la música, etcétera, pueden orientarse como técnicas facilitadoras de rehabilitación y estimulación en personas con daño o afección neurológica. Por ejemplo, personas con Alzheimer, personas con algún tipo de demencia. En estos casos de las enfermedades neurológicas más severas y que prácticamente no tienen cura, ¿no? Solo tienen tratamientos paliativos para la calidad de vida. En estos casos, al menos en casos iniciales, se ha utilizado el arte dentro de hospitales. El proceso de rehabilitación involucra habilidades visoperceptivas, construccionales, visoespaciales, todas estas palabras un poco complicadas, ¿no? Memoria, atención, etc. Aquí mencionan también algo. Los inconvenientes en las prácticas de rehabilitación a través del arte se relacionan sobre todo con el desconocimiento de las bases biológicas involucradas en las expresiones artísticas. Y quiero señalar eso porque justamente ese desconocimiento es el que hace que muchas personas pensemos en algún momento que el arte no puede ser utilizado para una terapia. O que, digamos, para hacer arte terapia no se tiene que estudiar. O que para hacer arte terapia no necesito más que hacer cualquier cosa artística y ya, ¿no? Entonces aquí viene lo importante. Una terapia, bueno, algo terapéutico, iba a comentarles primero. Algo terapéutico es cualquier cosa que a ti te permita hacer un cambio. Porque la terapia en sí es un proceso de cambio. Además, no es cambiar de un punto A a un punto B. Que haya algún cambio ya es algo terapéutico, es considerado algo terapéutico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, para mí es terapéutico salir con mis amigos el fin de semana. ¿Podrá ser terapéutico? ¿Te permitirá hacer algún cambio? Sí. Para alguien puede decir, para mí es terapéutico pintar mi casa de, no sé, de los colores del arco iris. Eso para mí es terapéutico. Sí, puede ser, porque sí te permite hacer un cambio. Alguien puede decir, para mí es terapéutico ver películas de terror. No sé. Y así puede ser terapéutico. ¿Cuál es la diferencia con una terapia? Que la terapia es un proceso que está estructurado específicamente con objetivos específicos de qué cambio quieres lograr. Entonces, a partir de ello se elabora todo un proceso, ¿no? Por ejemplo, así un hobby es terapéutico tal cual. Por ejemplo, en la situación de que para ti fuera terapéutico pintar tu cuarto de los colores del arco iris, ya está. Muy bien, eso es terapéutico. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para convertir eso en una terapia? O sea, ya un proceso. Por ejemplo, tendríamos que especificar en qué horario del día o en qué día del mes vas a pintar tu cuarto de los colores del arco iris.
Además, tendríamos que especificar el orden de esos colores y de repente en algún momento va a variar. ¿En qué momento vamos a variar ese orden de los colores? Tendríamos que especificar cuántas veces al año se va a realizar, tendríamos que especificar con qué pinturas específicamente se va a realizar, se va a hacer con diferentes pinturas, no lo sé. Todo un proceso específico, ¿no? Y además cada color, para qué lo estamos pintando, etcétera. Así sería una terapia a través de pintar tu cuarto de colores arcoíris. Entonces, en la arte terapia es igual, ¿no? Nosotros ya teniendo las bases, conociendo que el arte no solamente es un medio de entretenimiento o algo para pasar el tiempo, como dicen, o hay culturas en las que hacer arte es visto como no haces nada, pierdes el tiempo, o sea que en vez de hacer arte tendrías que trabajar. O sea, también se considera que el arte no es un trabajo, ¿no? Pero totalmente falso. Y sin embargo se entiende porque hasta en los estudios científicos te mencionan, ¿no? El inconveniente que se desconoce las bases biológicas. Entonces igual, ¿no? Aquí el arte va a ser utilizado para generar un cambio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, hay personas que dicen, pero si el arte es terapéutico, pero si el arte puede ser parte de un proceso terapéutico, ¿por qué hay artistas, hay músicos, hay actores, danzantes, pintores, no lo sé, que no han tenido buena salud mental, como que han sido drogadictos, etcétera, ¿no? Justo hace unos meses salió a nivel mundial la película de Robbie Williams, ¿no? Ya, de Robbie Williams. No sé si, bueno, yo pienso que la mayoría la ha visto. Espero que sí. Es muy buena. Entonces, por ejemplo, Robbie Williams es un artista. Supuestamente el arte es algo terapéutico, entonces, y él tenía dificultades de autoestima, depresión, demás. Pero ¿por qué, pese a que el arte era terapéutico y él era artista y se dedicaba la mayor parte del tiempo al arte, no estuvo bien de salud mental? Porque no necesariamente algo terapéutico te va a garantizar un estado de salud equilibrado. Lo que sí te puede garantizar al menos en un mayor porcentaje, ¿no? O sea, si es que pues, cumples con todo el proceso y demás, estás súper comprometido con ese proceso, sería una terapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el trabajo netamente como artista, al ser tan exigente, sobre todo en artes escénicas, hay una súper exigencia porque está el instrumento de trabajo en una arte escénica, eres tú tal cual, todo tu cuerpo, tu voz, tus extremidades, tu rostro, todo. Es bien extenuante. Llevarlo como forma de trabajo es súper extenuante. Hay un gran nivel de exigencia también en los artistas, o sea, netamente los que trabajan como artistas. Es bastante exigencia. Porque en el caso del arte, netamente, nosotros hacemos arte para un público. Y el público exige cosas, el público espera cosas de ti. Es como en la vida, ¿no? Como de repente en la familia, en algunas familias. Algunos miembros de la familia pueden tener temor a decepcionar a los familiares. Y eso es un grupo pequeño, es tu familia, pero tú imagínate siendo un artista escénico, siendo un actor, siendo un cantante, vas a decepcionar o tendrías miedo de decepcionar a 1 millón de personas que estén en el estadio ahí viéndote. Es un nivel de exigencia bien fuerte. Y por eso es que muchos artistas, pese a que el arte es algo terapéutico, no están bien de salud mental. Y tienen depresión, tienen ansiedad, tienen drogas, drogadicción. Las drogas son una forma de escapar de lo que me está pasando. Pues una forma de escapar de la realidad. Ese es un tema también bien debatible que, bueno, lo ampliaré en otra ocasión. Pero entonces encontramos aquí esto, ¿no? O sea, netamente en el trabajo artístico, pese a que el arte es terapéutico, no necesariamente solo porque el arte es terapéutico te garantiza tal cual una salud. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la única diferencia? En el caso de que
conviertas ese algo terapéutico en su máximo potencial, en este caso en el arte, es que hagas arte conscientemente, ¿no? Hay una metáfora que la escuché de un conferencista que yo admiro mucho, que es español, se llama Borja Vilaseca, así lo recomiendo si es que alguien quiere conocer o quiere explorar. Ajá, arte consciente, porque creando arte. ¿Ya? Ahí es donde es más poderoso el impacto que puede tener el arte para ti, para ustedes, ¿ya? Digamos, aquí está la metáfora. Si tú agarras una naranja y la exprimes, va a salir jugo de naranja, ¿no? Porque es una naranja y va a salir solo lo que puede salir de una naranja. Si tú haces arte, es lo mismo. Es como si tú agarras y te exprimieras y creas algo. Y cuando crees algo, tú vas a ser tu propio público, pues. Tú vas a ver tu obra de arte y eso es lo que hay dentro de ti. Y el arte se convierte como en un espejo de tu mundo interior. Entonces, puedes descubrir aspectos tuyos que no conocías. Y es así como sería un arte más consciente, ¿no? Si, por ejemplo, alguien que actúa, que pinta y tal, es consciente de que todo lo que está saliendo es un reflejo de mí, una parte de mí, y trabajo con esto que estoy descubriendo de mí, hago lo necesario para hacer estos cambios, si es que quiero hacer algún cambio, o si que quiero conservar algo, hago lo necesario para conservar este aspecto que he descubierto de mí, sería un trabajo más consciente de arte y podría potenciar mucho más este elemento, esta capacidad terapéutica que tiene el arte de por sí. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta? Voy a ir acá al chat. Permitir. Ya. A ver, hasta ahí, a ver, voy a preguntar ya, si se ha entendido. A ver. Ah, ya. Por lo mismo, en arteterapia, al menos a mí particularmente me gusta mucho trabajar con creación, porque tiene mayor capacidad pues, para el trabajo terapéutico, ¿ya? En mi caso específico, una sesión de arteterapia grupal, normalmente la estructuro entre 2 a 3 horas, 2 horas y media, normalmente es lo máximo que puede durar. Dependiendo de la herramienta artística que utilicemos, porque hay algunas que toman más tiempo, otras menos. Ahí está, voy. Y en el caso de sesiones individuales de arteterapia, que también se utiliza la arteterapia para todo tipo de cambios que quieras hacer o mejoras que quieras hacer en tu salud mental. Yo en algunas ocasiones me he demorado en una sesión individual, como 2 horas. Es que a veces hemos utilizado diferentes 2 o 3 herramientas artísticas en una sola sesión, porque es lo que requería en el momento o lo que requeríamos para ir más allá en el trabajo que hacíamos con la persona que estuviera viniendo a la sesión individual. Y en otros casos sí es 1 hora exacto. Pero sí, lo máximo que me he demorado es 2 horas. A ver. ¿Cómo saber que tú realmente estás haciendo, por ejemplo, en el caso del arte, o en cualquier cosa que estés haciendo, que eres consciente de que lo estás haciendo? Por ejemplo, una estrategia para que tú seas consciente de lo que estás haciendo en este momento es prestar atención a todas tus sensaciones, emociones y pensamientos. Las sensaciones se refieren a algo corporal. Sentir frío, sentir calor, sentir tensión muscular, sentir la respiración acelerada, sequedad en la boca, dolor en los ojos, todas sensaciones corporales. Luego tenemos las emociones. Ese es otro punto también del cual espero poder ampliar en las otras conferencias, ¿ya? Las emociones también es algo que confundimos, que a veces no tenemos claro, que muchas veces no tenemos claro, porque en el colegio, en la escuela, nosotros no nos enseñan a reconocer las emociones. Yo pienso que, teóricamente probablemente sí lo enseñan, ¿no?
pero específicamente a reconocer cómo se siente mi cuerpo y a partir de eso saber qué emoción estoy sintiendo, no nos enseñan. No nos enseñan que hay emociones primarias, emociones secundarias o complejas, o emociones básicas, ni cuáles son, ni para qué las sentimos, cuál es su función, qué significan, o sea, nada, no nos enseñan nada. Entonces ahí hay un punto de complejidad para ser consciente de lo que estoy haciendo y en el arte también, ¿no? Ahora, el arte es muy bonito porque tú puedes descubrir la emoción que estás sintiendo, qué te está pasando todo a través del arte. Entonces, aún si no lo supieras, a través de tu obra artística, tú vas a notar qué emoción está plasmada ahí. Y también, bueno, los pensamientos. Los pensamientos ya tal cual son frases, ¿no? Frases que se te vienen a la mente. Como por ejemplo cuando hacemos las sesiones de arteterapia con adultos, con adolescentes también pasa que en algún momento a algunas personas les llega la idea, ¿qué estoy haciendo? Porque a veces no hacemos cosas convencionales, pues no es que en una sesión de arteterapia con pintura, por ejemplo, van a venir y voy a decir, vamos a pintar una casa con sus personitas, no. Por ejemplo, hay un ejercicio que hice en arteterapia con adolescentes, que es muy bonito, a mí me gusta mucho. Digamos un pasador, bueno, el cordón que se utiliza para amarrar los zapatos, no sé cómo lo denominen, ya eso. Entonces a eso nosotros podemos echarle pintura o podemos embadurnarlo con pintura y luego podemos utilizarlo como pincel, ¿no? Y sale una pintura pues diferente. Y son cosas así, son cosas bastante diferentes, bastante retadoras y que a veces viene la idea, ¿no? Oye, ¿qué estoy haciendo? No me estaré viendo ridículo cuando hago esto. Y así varias ideas vienen. Entonces son los pensamientos. O de repente viene el pensamiento, no lo voy a poder hacer. O no me está saliendo bien, nunca me sale bien. Ay, y así, un montón de ideas. Son frases tal cual. Cuando tú prestas atención y eres capaz de reconocer estos tres aspectos, sensaciones, emociones y pensamientos, puedes hacer que cualquier actividad que estés realizando sea consciente. Y en el arte a veces pueden salir unas cosas bien fuertes en tu obra artística, así que hay que estar preparados. Sí, muy importante la pregunta que me hace Natalie. Muy importante para ser arteterapeuta es sí saber dominar, por lo menos estar estudiando o estar desarrollando al menos una disciplina artística. Y también por el otro lado, conocer un poco de psicología o de coaching ontológico, de algún tipo de psicoterapia, porque arteterapia es una especialidad que combina las dos, pues. Entonces, no puede ser que un psicólogo que no sepa, que no haya dominado nada, ninguna disciplina artística, o sea, ni una sola, luego venga a decirte voy a hacer arteterapia, porque sería algo incoherente, ¿no? Sería un psicoterapeuta que usa el arte, pero no sería un arteterapeuta. Ahora, en el caso de un artista normal, este artista puede ser, como hemos visto, hasta netamente por las actividades artísticas, sin saber específicamente de algún tipo de psicoterapia, pero si sabes al menos los efectos cerebrales, químicos, biológicos que se logra con el arte, puede estructurarte pues un proceso arte terapéutico y ya, pero tiene que conocer al menos de un aspecto más, ¿no? De la química del cerebro, del funcionamiento o de psicología, de algún tipo de psicoterapia. Un artista, solamente artista, tampoco podría ser específicamente arteterapia tal cual como la especialidad que se ha construido ahora arteterapia, ¿no? Mañana voy a ampliarles un poquito más de cuál es la historia de la arteterapia, pero sí les comento que fue desarrollada más o menos con psiquiatras y con artistas, o sea, casi en un 50%, ¿no? Fue el desarrollo. Las primeras investigaciones las hicieron los psiquiatras. Y luego, los artistas netamente fueron los que desarrollaron ya toda la metodología de la arteterapia. Si eres bachiller de artes plásticas, sí podrías hacer arteterapia, pero sí tienes que empaparte bastante de todos los efectos que tiene el arte para que tú puedas estructurar este proceso
llamado terapia, ¿no? Si no, pues simplemente quedar en el aspecto de lo terapéutico del arte, pero no tal cual sería pues una terapia, ¿no? Denme un segundito, que mi gato me está llamando. Le voy a dar comida a mi gato porque si no, no me va a dejar. Ay, creo que ya se calmó. Ya, bueno, porque ya falta poco también. Ok. Que si te gusta estudiar psicología, ya, mira, ahí voy a hacer la diferencia. Muy, muy bonita pregunta porque es una pregunta que me gusta. Porque algunas personas piensan que estudiar psicología es lo mismo que estudiar para ser psicoterapeuta. Y no es lo mismo. Porque la psicología en sí es una ciencia y como ciencia tiene un objeto de estudio. Y en este caso, el objeto de estudio somos los seres humanos. Entonces, la psicología tal cual, depende de cada universidad, te va a dar algunos cursos o algunas especialidades, salen con un título en, no sé, ¿no? Psicología organizacional, psicología educativa, psicología clínica. Dependiendo de esto, la universidad te va a dar determinados cursos que te van a orientar y te van a dar las bases para que tú te desarrolles en esa rama de la psicología. Pero tal cual, para estudiar psicología te tendría que gustar estudiar al ser humano, ¿no? Porque a eso se dedica específicamente, netamente, la psicología como ciencia. Algunos le llaman disciplina, etcétera. Pero en sí se dedica a eso, ¿no? A estudiar los procesos psicológicos, el funcionamiento psicológico de los seres humanos. A ver, sería un arte planeado. Ay, sí, qué bonita pregunta. Ya, mira. Sí, también un arte, o sea, hacer una obra artística que tú específicamente planificas, voy a hacer tal obra artística de tal tema, sí, sería consciente también. Y más consciente vas a ser cuando tú descubres digamos, el plan que tenías, si salió tal cual lo habías planificado, si salió otra cosa. Si durante el proceso de elaboración de lo que tú habías planificado se te ocurrían ideas o tenías ganas, deseos de hacer otra cosa, pero tú dijiste, no, me voy a ceñir al plan. Ahí también tú podrías ser consciente de esto y explorar más allá. Entonces sí podría ser. También es bonito ser consciente de los debes, ¿no? De los deberías. Todos los deberías vienen o son construidos a partir del exterior, porque son específicamente las bases de las normas sociales que tenemos, ¿no? Entonces todos los deberías en realidad vienen de afuera. Y nuestra tarea es saber con qué deberías yo sí me quedo y cuáles otros deberías conmigo específicamente no van o los voy a desarrollar de tal forma, ¿no? Si no, nos quedamos solamente ahí, debo hacer esto, debo hacer lo otro y nunca descubro lo que yo realmente quiero hacer. Ese es un riesgo también con los deberías. No, sí, igual, mientras seas consciente de tus deberías, perfecto. Sí, normal. Ay, o sea, es un cliché también, ¿no? Que en el arte se utiliza mucho la tristeza. Muchos piensan que para ser artista tengo que estar triste, pero no necesariamente. El arte surrealista, ajá. No, el arte surrealista está dentro de lo que se llaman corrientes artísticas, ¿no? Las corrientes artísticas simplemente eran como, se desarrollaban a partir de un grupo de artistas que decían, mira, este arte queremos hacerlo de esta forma, con este estilo. Y ahí salían surrealistas, abstractos, cubistas, románticos, etcétera, todas las corrientes. Son simplemente estilos para hacer las cosas y que normalmente eran liderados así generados por grupos de artistas que decidían vamos a hacer esto de tal forma y ya, eso era todo, ¿no? Pero sigue teniendo su técnica, su estética y su concepto y por eso sigue siendo arte. Excepto el dadaísmo. Les invito a explorar, a buscar sobre el dadaísmo y ahí sí es debatible. Era más una protesta según lo que yo estudié. Sí, tal cual, la arteterapia te puede ayudar en cualquier tipo de diagnóstico. Incluso, yo voy a comentar en la próxima, pero la arteterapia, los psiquiatras lo utilizaron para tratar la esquizofrenia, las crisis de esquizofrenia, y tuvieron resultados. Claro que para aplicar la arteterapia para personas con este tipo de diagnóstico hay que tener todo un ambiente preparado, ¿no? ¿Se puede aplicar en colegios? Sí, siempre que los directores del ministerio permitan, den las facilidades, sí se puede.
sí es necesario que complementes lo que sabes de arte, que es muy valioso, que lo complementes con lo otro para que puedas estructurar bien un proceso terapéutico y no sea solamente, o sea, un proceso de terapia, mejor dicho, para que no sea solamente algo terapéutico, para que pueda tener mucha más potencia, ¿no? Normalmente las personas que vienen a alguna sesión de arte terapia son las personas que quieren probar algo diferente, personas que les guste el arte, personas que han probado con otros tipos de terapias y no han sentido que hayan podido conectar o realmente hacer cambios en su vida. Entonces ellos buscan como todo tipo de terapias alternativas y en eso llegan a la arte terapia también. Pero se puede aplicar con niños pequeños, con adultos mayores, o sea, con todas las edades, ¿no? Claro que siempre la persona que aplica arte terapia, por ejemplo, con niños, pues tienes que dominar el trabajo con niños. Uh-huh. O con adultos mayores, ¿no? Qué bonita pregunta, Cintia, muchas gracias. Miren, está muy bonito y me gustaría desarrollarlo ampliamente, así que lo vamos a... No creo que me alcance el tiempo hoy día ya, o sea, tengo unos minutos, voy a ir desarrollándolo, pero si faltara el tiempo vamos a continuar mañana. Ahorita voy. ¿Te puedes preparar para ser arte terapeuta? Mira, el lugar más indicado, el lugar más completo son las universidades que enseñan maestría en arte terapia. Entonces la maestría creo que tiene una duración entre 2 y 3 años. Y las principales universidades que enseñan arte terapia como maestría están en España, en Estados Unidos y en Inglaterra. Sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, porque en estos dos países fue que se desarrolló casi contemporáneamente la arte terapia como especialidad. Entonces ahí, digamos, es la cuna de la arte terapia. Sin embargo, en todos los países, hasta donde sé, en todos los países podemos encontrar centros o institutos, universidades que den algún diplomado de arte terapia o algún curso de especialización o un curso de formación que también te van a permitir desarrollarte en esta especialidad mientras podemos migrar, ¿no? Porque no todos podemos migrar a estos otros países donde están las universidades. Y hasta donde yo he buscado, no he visto una maestría de terapia online de una universidad tal cual. De centros de formación, de eso sí, pero de la universidad tal cual no he encontrado. Y bueno, hay que dominar el inglés también. Si alguno de ustedes domina el inglés, perfecto. Sí, la economía de nuestros países, de LATAM. Ya. ¿En qué campos una persona puede influenciar el arte? Primeramente en lo químico, en lo biológico, ¿no? Segundo, como en el arte descubrimos que hay dentro de ti, lo que es bastante obvio y que todos hemos experimentado es como que un desahogo, como que lo que llamamos catarsis, ¿no? Una catarsis. Pero el punto más alto para desarrollar con el arte es un cambio, una transformación, le llamamos en arte terapia, que se evidencia a veces poco a poco. Un cambio en ti puede ser que las frases que te digas a ti mismo, la forma en que te hablas a ti mismo, ya sea diferente. Eso ya puede ser un cambio. No es visible, pero ya estás cambiando, ¿no? También te ayuda el desarrollo de inteligencias múltiples, porque cada arte requiere un distinto manejo. Entonces, es una actividad muy completa, la verdad. Por eso es que yo cuando conocí la arte terapia dije, no, yo quiero hacer eso. Y sin embargo, también yo lo he ido complementando, ¿no? Con otros aspectos, porque nosotros tenemos que estar en constante investigación, formación y estudio. No nos podemos quedar tampoco con un solo enfoque psicoterapéutico. Nunca va a ser suficiente un solo enfoque psicoterapéutico. Entonces, bueno, yo creo que sí, todavía tenemos unos cuantos minutos más. Aquí. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes.